Las decisiones judiciales llevan su cauce, llevan su tiempo. Incluso la instrumentalización del derecho, que es lo que yo percibo en algunos casos que están vivos, pues como por ejemplo el último de la denuncia contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, uno lee denuncia de manos limpias. de oír, sí, y dices, bueno, pues estamos mal de la cabeza porque ni siquiera se ha exigido una fianza. Se puede decir alegremente todas estas cosas, imputando narcotráfico, terrorismo y demás. Dios, son palabras muy gruesas y contextos muy graves. No podemos menospreciar y degradar hasta tal punto las instituciones para que esto sea chascarrillo de mar. Esto, la institucionalidad de la justicia es mucho más seria. Y entonces, bueno, vamos a ver, pero yo quiero que si hay una sanción desestimatoria de esa iniciativa, que se dé ejemplaridad, porque no podemos seguir con este ir y venir y ese confusionismo y utilización de instituciones con una confusión, y lo hemos vivido claramente con el juicio al fiscal general del Estado, que degrada la democracia y genera desconfianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones del Estado. Zapatero, porque el hermano de Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, del Congreso, como usted bien sabe, agradeció al presidente Zapatero su labor en la mediación para liberar estos presos políticos. Es noticia también de hoy mismo, la familia de Rocío San Miguel, una activista, ha agradecido al presidente Zapatero su mediación para que ella sea liberada. ¿Usted cómo lo ve? Porque la derecha, ya sabe, el Partido Popular está atacando duramente en las últimas semanas. Lo que diga el Partido Popular o la extrema derecha es algo que para mí en este tema, en otros no entro porque no es el objeto de esta conversación, sin perjuicio de que si lo es después, pues también conteste, no tiene mayor peso y es absolutamente interesado e instrumental. La labor del presidente Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido desde hace años muy meritoria en lo que se refiere a la mediación en casos humanitarios en Venezuela y en otras partes del mundo. Por tanto, yo no tengo más que agradecimiento por esa labor que hace. Lo que ocurre es que cuando se traduce todo esto aquí, todo lo que significa Venezuela es mortal de necesidad para el que haya tenido razón. Y no es así, no es así. Zapatero ha mediado en la liberación de otras personas, de otros funcionarios, y en este caso explícitamente el presidente de la Asamblea Nacional le ha dado las gracias. Lo que ocurre es que parece como que aquí retorcemos la situación para que se vuelva en contra de cualquier iniciativa de mediación humanitaria que se pueda producir. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, hay mediaciones humanitarias en medio mundo y en países no precisamente democráticos. Sin embargo, se produce esta mediación en Venezuela y ya es objeto de destrucción total frente al que la ha llevado a cabo en nuestro propio país. Yo creo que la posición es la de esta madre que agradece esa gestión. Nadie ha obligado al presidente Zapatero a hacerlo. Es una labor humanitaria. Por tanto, yo creo que es justo reconocerle ese valor. Le preguntaba yo por la reacción del Partido Popular, de la derecha, también Vox, en cuanto a la figura del presidente Zapatero, pero también, y me ha llamado mucho la atención, lo comentábamos también aquí el sábado pasado, claro, ha sorprendido a todo el mundo el hecho de que, de alguna forma, desprecie y saque de la ecuación Donald Trump y la administración estadounidense a María Corina Machado y a la oposición venezolana. Sigue al cargo el chavismo del país, de hecho. No sé si cree que se ha quedado un poco descolocada la derecha en nuestro país con este asunto. Sin lugar a dudas, pero es que si alguien piensa que después de una acción ilícita iba a venir otro cúmulo de acciones como invasión por tierra y demás, pues es que no conoce la idiosincrasia del presidente norteamericano, que ante todo, además de presidente, es empresario y su estructura mental es la empresarial y es el pragmatismo
personificado. Y lo mismo tiene una postura hoy que mañana tiene otra distinta, pero que yo creo que ya está pensada de antemano la estrategia que va a desarrollar. Es el tensar la cuerda y aflojarla después. Lo hemos visto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Parecía que tras la ilegal detención del presidente Maduro, de forma inmediata iba a venir la del presidente Petro, hasta el punto de que existía el riesgo y el miedo de que esto fuera así. Sin embargo, una conversación de 50 minutos o de una hora cambia radicalmente y ya no es objetivo. Es decir, eso te da idea de que la seguridad es hasta cuándo. Y el hasta cuándo es su voluntad, su interés pragmático, la definición de política interna e internacional que el presidente de los Estados Unidos tiene en su cabeza y que nos está demostrando que cada vez que interesa cambia. Por tanto, que el Partido Popular en España esperara que la líder opositora, María Corina Machado, fuese entronizada de forma inmediata, no sé de dónde sacan este particular y desde luego demuestran conocer muy poco lo que es la realidad latinoamericana, la propia realidad de la República Bolivariana de Venezuela y la propia realidad de Estados Unidos. Y la prueba es que se han quedado descolocados y algunos no saben qué hacer, porque ahora resulta que Donald Trump dice, sigamos adelante con el sistema político actual. Pero es que si tiene que haber en el futuro una transición, esto no se hace de la noche a la mañana. Como le decía antes, tocar un par de temas nacionales. Y uno, muy reciente actualidad. La jornada de ayer, en una declaración de más de 4 horas ante la jueza de la Dana, Núñez Feijóo, como testigo, reconoce que mintió cuando, 2 días después de la tragedia, acudió a Valencia y dijo que había estado informado en tiempo real. Hemos sabido, y así lo ha reconocido a través de sus mensajes, que eso no fue así, que habló ya el martes a última hora de la tarde, el mismo día de la Dana. Esto es una responsabilidad política. Claro, le desacredita políticamente. O irresponsabilidad política. Cuando se hacen afirmaciones, y máxime siendo jefe de la oposición, se tiene que ser consciente de lo que se dice. Y si no hubo conversación, no costaba nada reconocer que no hubo conversación. Y si después la hubo, decir que la hubo. Lo que no se debe ni se puede hacer en el ámbito político y ético, por respeto a las víctimas y a los ciudadanos, es decir que algo ocurrió cuando no sucedió. Porque eso nos lleva a pensar que había una intención de proteger a alguien. Y esa protección, que sin lugar a dudas iba dirigida al presidente entonces Mazón, que no solamente se explicitó en esa afirmación de la conexión constante y la información constante, sino después de todo un partido, que lo vimos en Sevilla escenificado en el presidente Mazón y ahora ya está apartado, pues lo que conduce es a la falta de credibilidad, en este caso, de esta formación política y de este líder, que ha demostrado que estaba antes la protección partidaria y corporativa que la defensa de las víctimas frente a un hecho que no sabemos todavía la trascendencia jurídico-penal respecto del presidente Mazón, porque es aforado y todavía la jueza instructora no ha tomado determinadas decisiones, que las tomará, supongo. En función de cómo vaya la instrucción. Y las contaremos. Otro asunto. Usted es una persona progresista, señor Garzón. Y yo tengo la sensación, al menos eso creo, que el acuerdo de financiación que ha anunciado Esquerra Republicana y el Gobierno es de todo menos progresista. Son 2 partidos progresistas, Esquerra Republicana y el Partido Socialista. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que un principio de acuerdo, con todas las dificultades que ahora se presentan porque no hay las mayorías parlamentarias suficientes, o por lo menos en este momento de hecho no están aseguradas, es algo que se acuerda entre 2 partidos que se va a tener que someter al Parlamento y que probablemente debería de servir como base para un diálogo, para un debate al nivel correspondiente. Lo que ocurre es que últimamente, y lo digo con respeto a los medios, todo se debate en los medios, pero no en el Parlamento o en las instituciones donde se tienen que debatir. A lo mejor es de mérito de los diputados y de los grupos políticos. A ello iba. Es decir, que
por una razón o por otra, el escenario de ese tipo de acuerdos y de encuentro y de debate no existe. Y ese es un déficit para mí, porque esta propuesta podemos estar de acuerdo o no. Yo no tengo el conocimiento suficiente para decir que es acertada o desacertada, pero de lo que sí soy partidario es de que esta propuesta la oposición tendría que estar dispuesta a debatirla y hablar para poder llegar a acuerdos que nos beneficien a todos los ciudadanos en tanto en cuanto formamos parte de las diferentes comunidades autónomas en España. Pero rechazar de plano unos porque esto es inviable, bueno, pues si es inviable, reunámoslos y veamos qué es viable, porque probablemente de ahí va a salir un acuerdo, o debería de salir un acuerdo. La última, señor Garzón, no quiero dejar de preguntarle por esto, que realmente es casi un vaticinio, le voy a pedir casi que haga de adivino, pero bueno, quiero saber su opinión y cómo lo ve usted en base al clima en el que estamos viviendo. ¿Aguanta la legislatura hasta 2027 o vamos a tener elecciones generales dentro de este ciclo de autonómicas que tenemos ahora o en el próximo? Me acuerdo siempre meses de un aforismo que decía hacer juicios de pronóstico suele ser una ilusión desvanecida, ¿no? Es decir, no lo sé, no tengo elementos. Desde luego, la situación no es la más idónea. La voluntad por parte del gobierno y sus socios de legislatura es avanzar en esta legislatura. Ya estamos en 2026. El inicio de esta legislatura se aventuraba que iba a durar meses. Bueno, ya vamos camino de los 2 años, ¿no? Ya llevamos 2 años y pico. ¿Verdad que vienen juicios ahora comprometidos para el gobierno? Pero yo creo que deberíamos de aprender a distinguir la situación. Es decir, políticamente ha habido ya una amortización de esos juicios. Ahora falta el desarrollo judicial. No sabemos lo que va a ocurrir, pero al hilo llevamos toda la legislatura. A mí me parece un error, y lo digo honestamente, que fiemos todo el éxito, el mérito de una legislatura a las decisiones judiciales. Porque las decisiones judiciales... Buenas noches, bienvenido a La Sexta Explica. Quiero empezar por la noticia que nos ha conmocionado en los últimos días y que, aprovechando además que está usted aquí, creo que es adecuado empezar con esta pregunta. Nos ha trasladado, no sé si al siglo XIX o en definitiva a un nuevo orden mundial donde parece que la legalidad internacional es historia y lo estamos asumiendo o es que no podemos hacer nada. Más bien parece que estamos abocados a un desorden internacional donde el multilateralismo está in articulo mortis, el poder por el poder y quien lo ejerce de una forma imperial, en este caso Estados Unidos y el presidente Donald Trump, nos ponen en la tesitura de reformular todo ese escenario internacional construido a lo largo del siglo XX y especialmente desde 1945, todos los convenios de acuerdos internacionales, estructura del derecho internacional público, el derecho penal internacional, frente a una situación en la que, y lo ha explicitado este presidente en una de sus últimas entrevistas con el New York Times, cuando le preguntan que cuál es el límite. Y el límite, según él, es su concepto de moralidad y su conciencia. Es decir, el límite de su voluntad, que es exactamente el ejercicio autoritario del poder, sin someterse a normas, porque incluso todas las últimas acciones, y específicamente la de la invasión de Venezuela con fin de la detención ilegal y secuestro del presidente Maduro y de su mujer, fue llevada a cabo sin la autorización del propio Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, que 3 días después, por primera vez en una votación en el Senado, varios senadores republicanos han votado con los demócratas para que esto no se vuelva a producir. Es decir, si se violan las normas internas y se violan las normas internacionales, nos quedamos sin orden mundial.
y estamos viendo demasiados ejemplos en que esto está sucediendo y parece como que nadie lo quiere detener, porque las apelaciones desde la Unión Europea, el propio planteamiento del presidente español, acudiendo a la expresión de que no se aceptará el vasallaje y demás, parece como que se quedan. ¿Le parece suave en el también inicio la reacción de España? No, yo creo que España ha sido probablemente uno de los países que más ha evidenciado la contrariedad ante esta acción ilegal, desde mi punto de vista, a todos los niveles de Estados Unidos. Y lo ha dicho. Lo que vengo a decir es que dentro de la Unión Europea ha habido, antes de ese momento, antes de que se empezara a poner en el escenario a Groenlandia, las reacciones fueron muy tenues de la mayoría. Después se ha corregido porque vemos que, quebrantada el orden internacional y justificada la primera agresión por muchos, están justificadas todas las que le sigan. Ese es el problema. El problema es que se ha abierto una escotilla, una puerta que no sabemos a dónde nos conduce. Ahora le quiero preguntar por el hipotético caso, que yo creo que cada vez es menos hipotético y está más cerca, que Estados Unidos ocupe Groenlandia y una posible reacción europea de Dinamarca. Ahora le preguntaré por eso, ya que lo ha mencionado. Pero por seguir el hilo de Venezuela, hay quien en las últimas horas de alguna forma justifica la acción del presidente Trump diciendo, oye, están liberando presos políticos, gente que lleva años encarcelada por sus ideas, gente que ha sido torturada. Claro, no sé si es peligroso el justificar una acción ilegal, claramente ilegal, llegar a un país, llevarse a un mandatario extranjero a cambio de, pues eso, que se están liberando personas que estaban encarceladas injustamente. De momento la liberación se ha hecho por parte de las autoridades venezolanas. Eso en primer lugar. El presidente Trump se adjudica, como casi siempre, todo lo que sucede motivado por sí mismo. Pero pongamos cuando le preguntaron el primer día, en su sitio. Hace unos días dijo que de eso ni habían ni hablado, de por presos eso, políticos. Pero bueno. Es que se va acomodando el discurso en función de los acontecimientos que suceden. Y la presidenta en funciones o encargada del gobierno de Venezuela ha tomado su decisión y supongo que las autoridades judiciales también y demás, y han dado este resultado que en el caso de España afecta a varios ciudadanos españoles y demás. Pero el caso es que una acción ilegal no se justifica supuestamente por hechos anteriores que ocurran dentro de ese país. Porque para que esto quede justificado tiene que haber unas condiciones. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, su artículo 2 establece el principio de igualdad entre Estados. ¿Qué quiere decir esto? Lo especifica muy claro en el artículo 2.2 y el artículo 2.4. Es decir, no se puede detener a un jefe de Estado en activo si no es por una serie de hechos delictivos que pueden ser solamente enjuiciados por un tribunal penal internacional o por su propio Estado con la estructura judicial correspondiente. No se puede justificar esa acción unilateral por parte de un Estado extranjero. Eso está ahí, pero es que además el principio de inmunidad también se extiende desde 2002. Hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 14 de febrero de ese año donde se dice, es en el caso que se denominó Gerodi Anungubasi, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Congo, en relación con la incitación al genocidio desde la radio de las 1000 colinas, que dijo no puede ser, la inmunidad soberana no puede quebrantarse entre Estados. Otro espacio es que lo autorice expresamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que haya una inminencia que justifique una legítima defensa. Nada de esto ha sucedido. Estados Unidos, la vieja doctrina de mal detenido y bien juzgado, es decir, mal capturado, bien detenido, porque hay una orden de detención dentro del sistema de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa detención es ilegal, es un secuestro a nivel internacional.
ninguna de las posibilidades justifica esa detención. Dentro de Estados Unidos veremos a ver qué recorrido tiene, pero en principio el proceso va a continuar. Otra cosa es la consistencia o inconsistencia de las acusaciones. El indictment que hay contra Nicolás Maduro no tiene ninguna sustentación fáctica y además se va cambiando. Sí, la propia administración estadounidense, imagino que lo dice por esto, esta misma semana, ahora dice que esto del cártel de los soles, del que él era considerado el líder... Es que eso no existió nunca. No existe, pero lo ha reconocido ahora, una vez capturado... Es una afirmación instrumental que viene desde los años 90, final de los años 90, y que ha servido como cajón desastre para todo. Pero ese cártel de los soles es inexistente. No hay ni una sola prueba consistente de que haya existido alguna vez. Los propios informes de la DEA norteamericana son muy claros en relación a este tema y en relación del tráfico de cocaína en Venezuela. Es decir, la afirmación de que el presidente Maduro es jefe de un cártel de los soles que se dedica al narcotráfico y que es además narcoterrorista y demás, es una mera afirmación instrumental para justificar internamente la acción que se ha llevado a cabo, que es de contenido ilegal. ¿Qué valor va a tener eso ante el juez federal en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York, en Brooklyn? Bueno, veremos a ver, está todo por decidir. Pero la primera comparecencia que va a ser juzgado con todas las garantías. Desde luego ya no hay garantías porque ha habido una detención ilegal. Eso debería de anular todo el procedimiento, pero de momento Estados Unidos ha aplicado su doctrina nacional, su legislación nacional, que es extraterritorial, porque considera que hay un delito que se le imputa a estas personas y que lo tienen que juzgar. Lo que ocurre es que han invadido un país con una operación militar donde se han producido en torno a 100 víctimas civiles y de la guardia personal del presidente Maduro, y se ha secuestrado a 2 personas y las han llevado a territorio norteamericano. A partir de ahora, supongo, espero, y es lo lógico, que la defensa de los afectados van a plantear todos estos temas ante el juez federal. De hecho, cuando en la primera comparecencia del lunes pasado se produjo ante el juez federal y la defensa del presidente Maduro dijo que hay dudas sobre la detención, el juez le dijo, eso lo vamos a discutir después. Es decir, no es el momento. La siguiente comparecencia será el 17 de marzo. Y ahí es donde se empezarán a plantear los instrumentos de defensa. Pero desde luego, a nivel internacional, no hay posibilidad de sanación. De acuerdo con los principios de los principios del derecho penal internacional, internacional humanitario y de todos los mecanismos convencionales y de la tradición y de la costumbre internacional, no hay justificación de esta acción. El paradigma o es el modelo, ¿no?, de la democracia en la que siempre nos hemos fijado. Bueno, eso ya dejó de ser hace mucho tiempo. Sí. Hace mucho, pero creo que los pasos que se están dando, lamentablemente, hacia el autoritarismo en Estados Unidos son preocupantes. Lo que ocurre en el nivel internacional tiene un antecedente que es en el nivel nacional. Y entonces es una concatenación de hechos que conducen a una misma situación, a una especie de statu quo que durante la presidencia del presidente norteamericano Donald Trump vamos a ver y asistir. Por ejemplo, el planteamiento del presidente norteamericano contra el único organismo judicial internacional que estaría autorizado para intervenir en este tipo de hechos presuntamente delictivos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de genocidio.
En cambio, en vez de aceptar esa competencia, Estados Unidos la denosta, nunca ha sido parte, pero además establece sanciones contra los jueces y fiscales. Y en cambio, los países que forman parte del Estatuto de Roma, que tienen la posibilidad incluso de aplicar, es decir, denunciar estos hechos que han ocurrido en Venezuela a través del artículo 14 del Estatuto de Roma, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque probablemente ir contra el presidente de los Estados Unidos no es lo mismo que ir contra el responsable o el jefe militar de Burkina Faso. Entiendo.